Historia de Edith. Cazador en la oscuridad, la leyenda de la mona. Soy Antonio, tengo 15 años y vivo en un pueblo donde la pobreza se siente en cada rincón. Mi vida ha sido un constante vaivén entre la esperanza y la desilusión. Mi padre, un hombre consumido por el alcohol, me obliga a trabajar cortando algodón y cuidando fincas para ganar algo de dinero. Pero, al final de cada semana, ese dinero acaba en la cantina conocida como la esquina del ropero, donde él se lo gasta en aguardiente, dejando a mi madre y a mí con poco para comer. A menudo, me pregunto si alguna vez habrá una oportunidad mejor para mí, si podré salir de este lugar en busca de un futuro que parece inalcanzable. Una noche, cansado de esta vida, decidí que era momento de cambiar mi destino. Era arriesgado. Lo sabía, pero necesitaba ese cambio. Con la oscuridad como mi aliada, planeé robar a la familia Velázquez. Había escuchado que tenían algunas pertenencias amotetadas en su patio. Me pasé la noche pensando en lo que podría hacer con esas cosas, recordé también tenían un radio en su patio que podría venderse rápidamente. Al salir de mi casa, la noche estaba en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Me deslicé entre las sombras, moviéndome de patio en patio, agachado y en silencio, me esforzaba por ser lo más sigiloso posible, temiendo que cualquier ruido pudiera delatarme. Mientras tanto, en una casa modesta doña Juana, una anciana de más de 70 años, se preparaba para la noche. Era conocida en el pueblo por su amabilidad y sabiduría, pero pocos sabían que en sus oraciones secretas adoraba al diablo. Su vida había estado marcada por la tragedia, un esposo muerto en la guerra, hijos que se habían marchado lejos y una soledad que le oprimía el corazón. Con una vida tan difícil viviendo de limosna sus últimos días, donde esperaba pacientemente la ayuda que tanto anhelaba, decidió hacer algo impensable. Semanas atrás, en una noche con brisa y sin que nadie la haya visitado para regalarle un bocadito, ella ofreció su alma al diablo, deseando salir de su miseria. Al instante, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Luego de un ritual y de una misteriosa negociación obtuvo la habilidad de transformarse en un ser conocido como la mona, un ser ágil y sigiloso. Su forma actual la impulsaba a buscar comida, especialmente para poder venderla y sobrevivir en su nueva existencia, obtener carne fresca para alimentarse y ofrecer al ser que le ayudó. Hay quienes atestiguan que estos rituales las hacían más fuerte y alargaban su vida, aún más se ofrecían bebés con días de nacidos como ofrenda. Aquella noche, había fijado su mirada en la familia Velázquez, que tenía un cerdo que podría alimentar su hambre. La noche nos unía en un silencio inquietante. Yo salía de mi casa con pasos furtivos, mientras la mona realizaba su ritual en su refugio. En mi camino por los patios vecinos iba sigilosamente, saltando cercas de alambre y rodeando espinas de piñuelas, esas plantas que los indígenas utilizaban para delimitar sus terrenos. La mona, por su lado, astuta, emergía de su ranchito en la Providencia y saltaba de los altos árboles de mango, analizando a sus vecinos, asegurándose de que no la vieran. Me escondía entre los matorrales en el patio de los Velázquez, esperando a comprobar que todos estaban dormidos. La mona llegaba silenciosa, saltando de árbol en árbol con una gracia instintiva, evitando llamar la atención. Ambos estábamos en el patio, solo que en diferentes direcciones y tan callados que no advertimos nuestras presencias. En mi mente, no sabía qué hora era, pero sentía que habían pasado al menos 2 horas, observando y acumulando valor. El aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Cada crujido de las ramas y el susurro del viento alimentaban la ansiedad que crecía en mi pecho. Finalmente, después de un tiempo que pareció eterno, me metí en el patio de los Velázquez, agachado para evitar ser visto. Desde nuestras posiciones, ambos contemplábamos lo que venimos a obtener. Mis ojos estaban fijos en el bajarete donde se balanceaba una hamaca, cerca de la cocina de barro. Sabía que allí había un baúl con herramientas. Aunque el radio colgado de un clavo fue el objeto que más me llamó la atención,
aquel que solía dar las noticias matutinas cada día, eso sería algo que podría vender rápidamente. Por su parte, la mona ya había descendido de las ramas, fijando su mirada en los ojos de un cerdo bastante corpulento. Sin hacer ruido, ofuscaba la atención del animal. Este, intrigado, levantó las patas delanteras, atraído por un movimiento invisible que solo él podía percibir, 2 puntos rojos que lo hipnotizaban. La mona se acercó sigilosamente y con una rapidez le retorció una oreja para asegurarse de que el cerdo estaba en trance. El cerdo quedó completamente en silencio, dando la señal de que era momento de actuar. Con manos temblorosas, logré apoderarme de un par de zapatos viejos. Todo estaba envuelto en sombras profundas, pero las brasas titilantes en la cocina proyectaban un brillo tenue que me guiaba hacia lo que debía tomar. Con nerviosismo, agarré un martillo y pronto cerca de mí estaba también un serrucho. Antes recordé el radio y me puse de pie para bajarlo con cuidado de que pudiera romper el frágil hilo del silencio que me rodeaba. No me atreví a abrir el cajón donde se guardaban más herramientas, sentí en mi estómago la inminente traición de mis actos. Decidí entonces solo tomar el serrucho y retroceder, caminé agachado lejos de la casa, cuando de pronto un ladrido resonó en la oscuridad, rompiendo la tensión del momento. Mi cerebro se desconectó por un instante, tratando de descifrar el origen del ladrido, lo que me hizo detenerme. Sin embargo, la adrenalina tomó el control y comencé a correr en dirección a los matorrales donde me había escondido antes. Fue en ese instante que, como en cámara lenta, vi como un perro perdía el aliento, un golpe invisible lo había dejado sin aire. Todo sucedió tan rápido, mis piernas corrían, pero mi mente se aferraba a la escena en el fondo del patio. El perro cayó noqueado, y en un instante de pura locura, vi la silueta similar a una mona impactar de un puño a un cerdo, el cual antes permanecía completamente inmóvil, ajeno al ladrido desesperado que había hecho el perro. Con una fuerza que desafiaba su frágil figura, la mona sujetó al cerdo de al menos 400 libras en su raquítica espalda de mono. Por fin llegué al matorral y caí en un silencio sepulcral, tratando de seguir con la vista a la mona que saltó ágilmente hacia un árbol cercano. Con un movimiento rápido, me quité la alforja donde llevaba lo robado y la dejé tirada, aliviándome del peso. La mona, con su agudo oído, captó diversos ruidos, desde pasos hasta el sonido de una puerta rechinando. Don Óscar Velázquez, aunque cegaramente también oyó los pasos que di. Un disparo y el olor a pólvora fue impactante, el hombre apareció armado, gritando como un loco. Desde los matorrales, vi por mi derecha como don Óscar y sus hijos alzaban la voz, clamando a los vecinos que había un ladrón suelto y que salieran a lincharlo. Exigiendo ayuda mientras sus hijos tomaban garrotes y hachas para defenderse. A mi izquierda, un cerdo cayó violentamente de un árbol, levantando una nube de tierra en su caída. Fue entonces cuando escuché a don Óscar gritar, «Es una mona. Anda una mona en los palos». Ya se oía el chirrido ensordecedor de la mona, resonando desde todos lados, un sonido que provocó que muchos vecinos emergieran de sus casas, gritando aterrados. Algo salió de las ramas y similar a la agilidad de un felino descendió sin hacer ruido, se posó a unos metros de mí. No emitió ningún gruñido y sus ojos estaban fijos en la multitud, su presencia parecía prometer un desastre. La ansiedad me envolvía. El pánico se apoderaba de cada rincón de mi ser mientras la locura se desataba a mi alrededor. Ese ser sostenía una pierna del cerdo en sus fauces, y lo poco que pude ver de ella fue un cuerpo que se asemejaba al de un mono, sus uñas muy largas y amarillentas, curvadas de forma irregular, con bordes afilados que parecen haber desgarrado carne y madera por igual. Su espalda es arqueada y cubierta de costras, como si estuviera llena de cicatrices y llagas abiertas. El olor que emana de ella es nauseabundo, una mezcla de sudor rancio y podredumbre, como si llevara el hedor de la muerte misma a donde quiera que va, impregnando el aire con su presencia macabra. Su postura erguida analizando detalladamente cada movimiento de los humanos frente a ella, con ojos rojos que brillaban como brasas los cuales de repente se volvieron hacia mí.
Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en un movimiento instintivo, ella saltó hacia atrás, huyendo rápidamente de la escena. Mi mente estaba a 1000 por hora. Me costaba respirar, la adrenalina me golpeaba como un torrente, mientras recordaba cómo aquella bestia había golpeado a ese robusto cerdo, luego cargarlo y saltando con una agilidad aterradora hacia un árbol. Ese ser había estado tan cerca de mí. Por otro lado, el bullicio de la gente en el patio crecía. Los vecinos lanzaban piedras a los árboles. Encendían focos de batería y hacían brillar sus candiles de queroseno haciendo sombras extrañas por el follaje de las ramas que apenas alumbraban. El ambiente estaba caótico y aterrador. En ese momento, comprendí que, si me encontraban allí con lo que había robado, todos señalarían hacia mí. Sin hacer mucho ruido, me volví por el mismo camino oscuro por el que había llegado. A mitad del trayecto, era consciente de que todos los vecinos estaban en sus patios, a la vista, y podía ser descubierto. Me limpié la tierra de la camisa y las rodillas, tratando de recuperar la compostura, y agarré un varejón que encontré tirado en un patio. Regresé hacia la casa de los Velázquez, gritando como ellos, «La mona. La mona. ¿Dónde está?», uniéndome a las voces de la multitud, con notables signos de ansiedad dentro de mí al pensar en lo que podría suceder si descubrieran lo que hice apenas unos minutos atrás. Nadie sospechó de mí. Mis nervios eran completamente justificables, reflejando el miedo palpable que envolvía a todos, aunque el mío era aún más intenso. La multitud se aglomeró rápidamente donde yacía el cerdo muerto, mutilado, sin una de sus patas traseras. La madrugada terminó con un poco de café y el olor a tabaco, mientras los vecinos intercambiaban historias sobre cómo habían oído a la mona correr sobre sus techos. Algunos incluso afirmaron haberla visto escapar, pero yo sabía que era imposible, porque yo había sido testigo de su ruta de huida. Supongo que la imaginación de ellos les había jugado una cruel broma. Al día siguiente, los rumores comenzaron a extenderse por todo el pueblo, relatos sobre lo sucedido esa noche. Oí una conversación sobre robos días atrás de gallinas y objetos de valor en otras zonas como el Coyolar y la Ermita de Dolores. Aunque la mona que visitó a los Velázquez no había tenido suerte, porque dejó atrás al cerdo y, en su desesperación, olvidó unas herramientas y una radio, que quedaron tiradas en el patio. Las personas asociaron mi robo fallido con el robo de la mona. Desde entonces, decidí permanecer en silencio, mi secreto apretado como un nudo en mi garganta. La familia Velázquez adoptó 3 perros para vigilar su patio, mientras los ecos de la noche anterior seguían resonando en mis pensamientos. Meses después, escuché que capturaron a un espanto que cayó en una trampa, la amarraron para que todo el pueblo la viera. En un giro escalofriante, en medio de la noche, la criatura se destransformó en una señora, implorando a sus captores que ella era doña Juana, la anciana de la calle de la Providencia, forzada a hacer esto por necesidad. Sin embargo, la atención y los insultos que recibió fueron tan abrumadores que murió de pena moral. La noticia, trágica pero efímera, no se propagó más allá de los límites del pueblo. Los periódicos traían primeros planos de la revolución y la guerrilla que asolaban el país y comenzaron a tomar mucha relevancia. Los lugareños ya no tenían tiempo para temerle a lo sobrenatural, porque el caos estaba por venir nuevamente. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides dejar un comentario y suscribirte al canal, así no te pierdes de los nuevos videos que iré subiendo cada semana. Hasta la próxima.